la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, imploramos que nos hables al corazón. Te damos gracias, Dios, por todos los favores que de ti hemos recibido. Te suplicamos, Dios, que podamos aprender un poquito más, que podamos hacer a un lado todas las cargas que probablemente tenemos y podamos poner nuestro entendimiento, nuestra mente a tus pies, Señor, para que tú nos enseñes lo que cada uno de nosotros debe de aprender. Oramos, Señor, por cada familia, por cada hermano que está conectado. Bendice su casa, bendice su familia, provee de lo necesario. Ahora, Dios, nos ponemos en tus manos. Como siempre, seguimos pidiendo, Padre, por un local, pero hoy, Padre, bendícenos en esta noche. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, este capítulo 14 es una mirada a la iglesia, dentro de la iglesia. Así es que nosotros tenemos que ponerle mucha atención porque esto no es para otra persona más que para nosotros. De hecho, la carta a los romanos está dividida así hasta el capítulo 11. Del capítulo 1 al capítulo 11 es pura doctrina. Nos enseña cuáles son los puntos básicos de nuestra fe. Y de ahí para allá, a partir del capítulo 12, comienza a enseñarnos cómo vivir, cómo presentarnos al Señor, cómo desarrollarnos como cristianos. Y ahora toca un punto, amados hermanos, en que cómo nosotros podemos ser parte del cuerpo de Cristo a pesar de los diferentes abolengos o diferentes lugares de donde nosotros vinimos al Señor, ¿verdad? Porque venimos al Señor, probablemente algunos tenían una fe diferente y vinieron al Señor, pues esa fe, esa historia de su vida siempre trae cadenas para nosotros. Entonces, amados hermanos, en este texto que nosotros hemos leído, Pablo nos muestra la manera como esa diversidad de conocimiento, esa diversidad de crecimiento puede sostenerse juntos y puede no crear conflictos, sino que todo lo contrario nos ayuda a que uno compense al otro y vayamos creciendo hasta todos juntos, hasta la altura del varón perfecto que nosotros debemos tener en Cristo. Porque la verdad, amados, es un problema cuando dentro de la iglesia se practica, aunque sea solapadamente, debajo de agua, el pecado, porque a nadie le gusta confesar que está en pecado ni nada. A veces hay actividades pecaminosas, hermanos que están en adulterio, hermanos que
que se mantienen en su vida mundana, que van a la iglesia y aleluya, gloria a Dios, pero cuando salen de la iglesia, pues tienen su vida como que no fueran creyentes. Entonces, ese estilo de vida, amados hermanos, genera dentro del corazón de cada persona, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y genera dentro de toda la congregación problemas, pero la destrucción o el golpe es atroz. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que ya el pecado ya no tiene ese poder sobre nosotros, pero cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, lo dejamos entrar y viene el pecado y comienza a traer la consecuencia lógica, ¿verdad? Que son las obras de la carne y comienza a traer disensiones, comienza a traer problemas, comienza a traer adulterio y por eso es que vemos a hermanos enliados, ¿verdad? Y a veces hermanos y a veces pastores ya de mucho tiempo de ser creyentes, pero que están metidos en líos porque de alguna manera le dieron un espacio al pecado. Por eso es que la Biblia habla que la iglesia debe tener su propia disciplina eclesiástica, como así las normas para que un cristiano pueda mantenerse dentro de la iglesia relacionándose con los demás hermanos y cuando surja un problema resolverlo al estilo de la palabra de Dios. Por ejemplo, allí en el capítulo 18, no lo vamos a ver, pero en el capítulo 18 hay una forma cuando dos personas están emproblemadas, ¿verdad? Cuando un cristiano peca contra otro cristiano, hay una manera como el cristiano, hay un orden, un proceso cómo el cristiano ofendido puede ir donde el hermano que le ofendió para ponerse a cuentas, para hablar, para pedirse perdón, para poder estar en paz. También sigue el proceso que si no le hace caso puede llevar a dos hermanos que sean testigos y que juntos puedan reconvenir al hermano para que el hermano se arrepienta de su manera de actuar. Y si no, pues puede llegar hasta las autoridades de la iglesia para que la iglesia intervenga. Entonces hay un proceso allí para que pueda resolverse la situación porque tenemos que estar en paz. Entonces, esa es la disciplina eclesiástica e inclusive a la hora del desarrollo del culto, a la hora de estar dentro de la iglesia, hay normas que se deben cumplir. Pero también la Biblia nos manda a tener autodisciplina, es decir, usted no debe necesitar a nadie que venga a corregirle a usted, sino que usted personalmente puede hacerlo. Puede a través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la búsqueda de crecimiento espiritual, usted se vuelve un mejor creyente, un creyente más preparado para enfrentar todo lo que venga. Entonces, por ejemplo, en Primera de Corintios, así lo vamos a ver, capítulo 5, versículos 7 y 8. Este es cuando se nos motiva a nosotros a tener una autodisciplina cristiana, es decir, nosotros mismos mejorarnos. Dice 1 Corintios 5, 7, dice de esta manera. Limpiaos, oiga esto, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo aquí? Limpiémonos de nuestras antiguas malas costumbres. Limpiémonos de todo aquello que nos afecta. Entonces, la iglesia tiene que tener su propia disciplina eclesiástica y cada uno de nosotros debe disciplinarse, porque cuando el pecado llega a la iglesia y lo mantenemos, el pecado hace mucha destrucción dentro de muchas congregaciones. Pero el texto que tomamos ahora no se refiere a pecados así, sino que se refiere principalmente a relaciones, se refiere a problemas, a legalismos, a crítica, a desamor dentro de la iglesia, porque tenemos actitudes o conductas que pueden destruir el compañerismo que tenemos y con ello la producción de frutos espirituales. Es decir, que son cuestiones
de preferencia, oiga esto, ya vamos a explicarlo, de preferencia personal y de tradición religiosa relacionado con el pasado de cada uno. Cuando venimos a la iglesia, venimos a la casa del Señor, algunos vienen de raíces católicas, otros vienen de raíces de los testigos de Jehová, otros vienen, pues, algunos no eran nada, pues, y de repente vienen y conocen al Señor. Sus creencias rigen mucho la manera como ellos ven las cosas. Entonces, cuando nosotros no tenemos un parámetro general para ver la situación de cada uno, eso trae críticas, trae juicios. Cuando una persona está atada a sus temores, se vuelve religioso, a sus debilidades pasadas, se vuelve religioso y mira sus propias debilidades en los otros hermanos. Mira como un espejo de pecado. Lo que yo adolezco, lo veo en otros hermanos y lo juzgo y lo critico. Y entonces eso trae pugna, eso trae enojo, eso trae, definitivamente trae disensión dentro de la iglesia. Y fíjese que la diversidad cultural y la diversidad religiosa que teníamos antes de llegar a la iglesia debería de ser una prueba positiva del poder de Dios, que hace que todas las personas, sin importar cuál ha sido su pasado, pasado de pecado o pasado de religiosidad vana, Dios puede traernos a Él y limpiarnos y hacernos una sola persona. Debería de ser, lo lógico es que nosotros podríamos decir, qué bueno que todos, sin importar cuál era nuestro pasado, Dios nos ha hecho de un solo sentir. Pero nuestras creencias pasadas nos atan, oiga bien, nos atan a nosotros. Entonces, el problema es mi pasado religioso, mi pasado de pecado, junto con mi desarrollo espiritual y mi desarrollo en el conocimiento del Señor. ¿Cómo así, pastor? Le guste o no, nos guste o no, nuestro pasado religioso influye mucho en nuestro presente y hace que nosotros veamos las cosas de una determinada manera. Entonces, todos, ¿verdad? Que llegamos al Señor, tenemos un pasado religioso. Entonces, mientras nosotros vamos conociendo más de Dios, vamos conociendo la palabra del Señor, vamos conociendo más del Señor Jesucristo y le permitimos al Espíritu Santo que nos ayude a crecer, nosotros nos vamos desligando, oiga bien, nos vamos apartando de la influencia de nuestra pasada manera de creer, la cual muchos heredaron de sus padres. Y ahora, amados hermanos, cuando venimos al conocimiento del Señor, pues nosotros nos damos cuenta que nuestra fe anterior, que no es la fe en Jesucristo, que no es la fe cristiana, realmente la Biblia la llama como nada. Y fíjense que solo por mencionar algunos versículos que deberían de ser suficientes como para que cualquier cristiano pueda llevarse bien con otro cristiano, sin importar cuál haya sido su pasado, se los voy a leer, porque con esos versículos en teoría, debería de ser suficiente para que cada uno nos podamos, como dice el versículo 1, recibirnos unos a los otros, sin importar cuál sea mi altura espiritual o mi pasado religioso. Espero estarme dando a entender. Fíjense, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, oiga esto, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso debería ser suficiente para que yo pueda amar a mis hermanos y poder, de alguna manera, si yo considero que ellos puedan estar en un error, yo pueda tener paciencia a que el Espíritu Santo les ayude y les enseñe y que ellos vayan aprendiendo y tomando altura
como creyentes. Ahora, otro versículo está en Colosenses capítulo 3, versículo 14, amados hermanos, que es muy parecido a este de Efesios. Colosenses 3:14 dice lo siguiente: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, oiga esto, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Si yo realmente me visto de amor, es decir, tomo una actitud de amor, me visto del amor de Dios, yo puedo tener paciencia con los hermanos que piensan diferente a la manera como yo pienso. Otro versículo, recuerda, solo lo estamos mencionando, otro versículo que debería hacernos reflexionar y podernos recibir en la fe, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. No los estamos meditando, solo los estamos leyendo para que usted se dé cuenta que la palabra de Dios tiene por sí sola, tiene lo suficiente para que yo pueda recibir, para que yo pueda llevarme bien con los hermanos. Dice versículo 34, un mandamiento os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero hay personas que prefieren guardar más las reglas que el amor. Creen que es mejor hacer valer una regla, no digamos de la Biblia, sino que una regla de la iglesia sobre la vida de los hermanos. Entonces, cuando yo tengo esa perspectiva, amados hermanos, de prefiero las reglas y no el amor de los hermanos y no la paciencia por los hermanos, eso trae mucha división y mucho choque. Un versículo más, y esto está en Juan 17, versículo 20. Este versículo es más que importante porque el Señor Jesucristo, Él solo aparte, oró por los discípulos y a través de los discípulos oró también por nosotros. Este versículo también debería ser más que suficiente para que nosotros como cristianos y como parte de una sola congregación, que aunque tengamos diferentes maneras de pensar, podríamos nosotros llevarnos de mejor manera. Dice así, Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, hablando del Señor Jesucristo, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué tremendo esto cuando los cristianos, cuando una congregación aprenda a respetarse y aprenda a ser uno, el mundo entero, las personas que los ven van a poder testificar y van a poder creer a través de la conducta de los hermanos y del amor que hay entre hermanos, que realmente nosotros representamos a Cristo. Entonces, amados hermanos, la persona que cree en el Señor y que conoce la palabra y crece en el conocimiento del Señor, logra comprender la libertad que tenemos en Cristo. Y entre más crece su conocimiento, más se desliga en religiones que no tienen nada que ver con la vida del creyente. Amados hermanos, yo soy de abolengo católico, yo vengo de la iglesia católica, yo conocí al Señor, yo fui católico hasta a los 30 años prácticamente. Y entonces, cuando vine al Señor, yo me pude dar cuenta a través de la palabra del Señor lo errado que están muchas doctrinas dentro de esa iglesia. Otro día vamos a hablar en detalle, pero ese no es ahora el tema. Entonces yo pude ser libre, oiga bien, pude ser libre de lo que la Biblia no sostiene como una verdad. Entonces, pero eso también me capacitó a mí a comprender a todas aquellas personas que estaban presas o que se sentían encadenadas a un determinado tipo de fe y que todavía guardaban aspectos de su creencia pasada, a pesar de que supuestamente
ahora están en Cristo. Entonces, entre más comprendamos a Cristo, entre más comprendamos su palabra, más fácil será desligarse, más fácil será desmarcarnos o desapegarnos de esas tradiciones que al final lo que son esclavos. Por ejemplo, en los tiempos del apóstol Pablo, los gentiles, ellos adoraban a dioses paganos. Estamos hablando en la iglesia en Roma. Entonces ellos adoraban a dioses paganos y ellos estaban acostumbrados a adorar de diferente manera dependiendo al dios que adoraban. Algunos hacían sus bacanales, les llamaban, ¿verdad? Hacían sus fiestas, sus orgías, mucho alcohol, mucha comida y siempre que ya estaban topados, ya estaban llenos y borrachos, ellos tenían lugares donde iban y vomitaban todo lo que se habían comido y todo lo que se habían tomado para volver y regresar a la fiesta y seguir en esa adoración al Dios Baco, a seguir adorando a ese Dios con ese estilo de vida. Pero, oiga bien, con ese estilo de adoración, toda la carne que se consumía allí, todo lo que había ahí se presentaba primero al Dios, a su Dios, y lo que no se consumía era vendido en el mercado. Entonces, muchas personas compraban en el mercado esa carne y entonces a la hora de servirlo y estaban entre cristianos y uno de estos gentiles convertidos estaba en medio y veía que la carne que estaban sirviendo había sido presentado a un ídolo. Este tenía problemas con esa carne y con la conducta de los demás personas que también eran cristianos, pero que no tenían ningún problema con que esa carne hubiese sido presentada a los ídolos, porque la Biblia dice que los ídolos, oiga bien, nada son y que ellos no tienen ninguna autoridad sobre las cosas materiales, sobre la comida y sobre nada. Entonces el cristiano maduro sabe que eso no tiene ninguna influencia, pero el cristiano que todavía está atado a su pasado sí tiene complejos. Yo alguna vez les comenté que fuimos nosotros a una vela, nos invitaron a predicar a una vela. Estábamos en nuestro país todavía y entonces la familia era de abolengo católico y pues habían imágenes y todo eso. Entonces, pues nos invitaron a predicar y predicamos, ¿no? Inclusive hicimos el llamado, un par de personas se convirtieron y todo bien. Cuando todo terminó, nos fuimos a sentar y nos sirvieron, porque en los pueblos siempre hay bastante comida a la hora de las velas. Entonces, imagínense que además de la carga del dolor del que partió, tienen que darle de comer a toda la gente que llega. Pues entonces nos sentamos y nos sirvieron y nos pusieron unos tamales, ¿verdad? Y había un hermanito que era nuevo. Y entonces me sirvieron los tamales y yo con un hambre que tal vez, mano. Y de repente se me acercó y me dijo, pastor, sí, dígamele, ¿qué pasó? Y se va a comer eso. ¿Y el qué, hermano? Los tamales. Sí, hermanos, ¿por qué, hermano? No, no le dije sí, sino que ¿por qué, hermano? Porque mire, me dijo, mire cuánto ídolo tienen allí y es como que se los hayan presentado a los ídolos primero y se lo va a comer. Entonces yo estaba libre, mi corazón estaba libre. Yo conocía la libertad que estoy en Cristo, pero por amor al hermano que tenía ese problema, yo solo le dije a Luis, mira, agarrarlos y nos los vamos a llevar, ¿oíste? No, hermano, no me los voy a comer. Con el tiempo yo le pude explicar al hermano. Entonces, mucha gente está así, amados hermanos. Y también otro ejemplo, en ese mismo tiempo, el pueblo judío que se convertía, históricamente ellos habían recibido la ley de parte de Dios. Pero la ley tuvo un tiempo y Cristo nos vino a liberar de la obligación de la ley. Eso otro día lo vamos a explicar. Entonces, pero el judío cuando venía al Señor, le era difícil soltarse de toda su creencia, porque realmente la ley fue dada por Dios.
¿verdad? Entonces, no es fácil, no era fácil para ellos no respetar el sabbat, los problemas, el sistema de comida que ellos tenían, no podían comer ciertos alimentos y de repente decirle, mira hermanito, aquí tenemos esta comida, pues ellos tenían el problema. Pues ese problema todavía se sigue dando. Y entonces, esa diferente manera de creer, muchas veces en la iglesia no existe la madurez suficiente como para que el cristiano que conoce su libertad pueda renunciar a algún tipo de derecho, ¿verdad? Porque como cristiano libre en el Señor, yo estoy libre de comer lo que yo quiera. A la Biblia así dice, y ya lo vamos a ver eso. Pero por amor al hermano yo no lo hago. Y es que el Señor Jesucristo hizo un fuerte llamado respecto a hacerle tropiezo a aquellos que son menores en la fe, que no tienen su fe desarrollada. Por ejemplo, en Mateo 18, versículos del 6 al 10, ya vamos a ir al texto principal que ahora nos compete. Dice que Mateo 18, del 6 en adelante, dice, oiga esto, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, oiga esto, así de drástico, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. O sea, por supuesto, esta no es que nos vamos a cortar la mano o algo, sino que el Señor dice, dejemos las cosas que nos hacen caer y hagamos a un lado las cosas que hacen que los hermanos débiles en la fe caigan antes de serle tropiezo, porque dice el versículo 10, dice de esta manera, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, usted y yo estamos llamados, sin importar cuál haya sido su historia religiosa, o si usted está encadenado o no, porque si usted todavía está con sus creencias en su religión pasada, o para algunos es su religión actual, y están solamente entrando y aprendiendo un poquito del Señor, pues usted está atado y necesita crecer en la fe. Y ahora la Biblia le llama a usted débil en la fe. Y entonces lo que tiene que hacer es conocer más. Por eso, amados hermanos, la iglesia está invitada a ayudar a los hermanos a crecer en la fe, motivar a los hermanos que ellos crezcan, que ellos conozcan más de Dios. Insistir y discipular y predicar y llevar y enseñar a los hermanos para que ellos vayan dejando de ser débiles. Porque cuando la Biblia dice recibid al débil en la fe, está hablando de una situación que debe ser temporal y no permanente. El débil en la fe tiene en algún momento que convertirse en fuerte. Y este fuerte, cuando se convierte en fuerte, va a ayudar a otro que probablemente llegue y sea nuevo en la fe y débil en la fe. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, se motiva a la iglesia, se ordena a la iglesia de esta manera. También os rogamos, oiga esto, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, oiga esto, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero cuando dice pacientes, quiere decir que ellos están en un proceso de aprendizaje, no están anclados en una ignorancia, no están anclados en un desconocimiento, sino que están creciendo. Y de manera personal,
La Biblia le dice a cada cristiano, a cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón, y esto está en 2 de Pedro 3:18, le dice de esta manera, oiga esto por favor, porque eso va para con todos los creyentes. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él será la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hay un detalle que quiero aclarar. Estos puntos divergentes, estos puntos donde no hay un encuentro con los hermanos y que unos se juzgan y otros no se tienen paciencia, no se refieren de manera específica a puntos doctrinales, porque la Biblia, el apóstol Pablo fue bien claro en Gálatas 1:18, no lo busque, porque dice, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. No se refiere a un problema doctrinal, sino que a su pasado, a sus creencias que no le permiten absorber la doctrina completamente. Entonces eso no les permite a ellos crecer. Y nos referimos a personas que, aunque son débiles en la fe, son nuevos cristianos, es decir, personas que han nacido de nuevo, pero que necesitan, mis queridos hermanos, el ser ayudados para crecer. Y parte de los que de alguna manera han alcanzado algún nivel espiritual tienen que soportar a los débiles, tienen que recibir a los débiles, pero dice la Escritura, no para contender. El apóstol Pablo nos da 4 razones en este trozo de palabra que hemos leído, nos da 4 razones por las cuales nosotros debemos de recibir al débil en la fe. Y la primera de ellas, amados hermanos, debo recibir al débil en la fe y tenemos que recibirnos los unos a los otros porque Dios ya nos recibió. Mire lo que dice, por favor, el versículo 3. Dice de esta manera, versículo 2 y 3, dice, porque estamos en Romanos 14, 2 y 3, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Esto no se debe a un aspecto sobre nutrición, sino que es un aspecto espiritual. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, y dice al final, porque Dios le ha recibido. O sea que estamos hablando de personas que verdaderamente son creyentes. No estamos hablando de gente que no es creyente. No estamos hablando de personas que se mantienen en su religión anterior, sino que son nuevos creyentes, pero que están teniendo problemas. Entonces, el fuerte en la fe, mire lo que dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En otras palabras, Pablo se está dirigiendo a aquellos que ya han madurado y los exhorta a no estar discutiendo, sino que a recibirlos en amor, a tenerles paciencia. Fíjense que y de repente el que es mayor en la fe se vuelve muchas veces cuando no está en el amor de Cristo, porque el conocimiento bíblico sin amor, oiga bien, es legalismo. El conocimiento bíblico sin amor es legalismo. ¿Por qué? Porque va a exigir más el cumplimiento de la norma que la expresión de amor al cual nosotros hemos sido llamados. La doctrina más importante de la iglesia es el amor, no es otra cosa, es el amor. Entonces, mientras nosotros presentemos ese amor, amados hermanos, nosotros vamos a ayudar a los hermanos a que crezcan en el conocimiento del Señor. Entonces, amados, estamos nosotros llamados a recibir al hermano, no para estar contendiendo, no para estarlo corrigiendo. Algunos me dicen, pastor, mire, pero el fulanito dice que es de tal denominación, ¿por qué no lo corrige? Amados hermanos, quien hace los cambios, quien genera los cambios en la vida de las personas es el Espíritu Santo.
Mi responsabilidad es enseñar. Mi responsabilidad es decirle qué es lo que dice la Biblia, cuál es la opinión del Señor, no venir y tratar de corregir a todas las personas a mi estilo, sino que estamos aquí para aprender del Señor. Una de las órdenes que Dios nos dio en la Gran Comisión dice que nosotros tenemos que enseñarle todas las cosas que os he mandado, no las cosas que a mí se me ocurran. Entonces, amados hermanos, yo no estoy, oiga bien, yo no estoy llamado a venir y venir y querer corregir a la fuerza a estas personas o a sacar de la iglesia a aquellas personas que no se definan como cristianos verdaderamente. No, amados hermanos, ese no es mi labor. Fíjense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, perdón, el capítulo 10, versículo 15, hay un episodio que nos puede ayudar a entender esto, que nos puede ilustrar esto. Porque el apóstol Pedro, por ejemplo, aunque no era una persona sumamente ilustrada, pero sí era un judío que había vivido en la ley y que había tratado de cumplir la ley. Entonces Dios, para que él pudiese comprender cuál era la voluntad de Dios respecto al mundo gentil y al sacrificio de Cristo, que la salvación no solamente era para los judíos, sino que también para el gentil, porque para el judío el gentil era abominación. El gentil era algo que él no podía estar cerca. Entonces, en el capítulo 10, versículo 15, allí narra cuando el Señor le dio una visión a Pedro. Y entonces Dios le desplegaba como una especie de pergamino delante de Pedro y le mostraba un montón de animales, un número de animales, y el Señor le decía: Pedro, mata y come. O sea, y eran animales de los cuales Pedro, por la ley, tenía prohibido comer. Y entonces el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, yo nada inmundo he comido jamás. Pero entonces el Señor, en ese Hechos 10, versículo 15, le dice de esta manera: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es decir, el Señor le estaba mostrando a Pedro: yo he limpiado a los gentiles que han creído. Ya no los llames común. O sea, ya no puedes hacer la separación, porque el Señor mismo dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Entonces nosotros tenemos que aprender a aceptarnos, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros. Entonces, ¿por qué yo estoy obligado a recibir al débil en la fe, a recibirnos unos a otros? ¿Por qué? Porque lo primero que pasó es que Dios lo recibió a él. Y si Dios lo recibió a él, ¿quién soy yo para no recibirlo? El segundo aspecto por qué un creyente debe de recibir al débil en la fe: porque el Señor sustenta a cada creyente. Mire lo que dice el versículo 4. Tú, ¿quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, dice: no te metas con eso. Dios está tratando con él. ¿Tú quién eres para juzgarlo? A ti te parece débil, pero el Señor lo va a sostener. O sea que Dios se va a encargar del proceso de madurez de este cristiano. Y yo no tengo que ser tropiezo al ver a esta persona con situaciones que la Biblia no sostiene. Y fíjense lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice de esta manera, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice, oiga esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y oiga lo que dice el Señor: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces yo tengo que entender
que aunque el hermano sea débil en la fe y tenga todavía creencias de su pasado espiritual o de sus creencias pasadas, yo tengo que entender que Dios lo va a sostener y que Dios lo va a llevar al desarrollo espiritual, al crecimiento en el conocimiento del Señor, y lo va a llegar a que este hermano tenga la altura emocionalmente y espiritualmente que debe tener. Todos, creo yo, hemos pasado ese momento. Yo lo último que pude pensar es que un día iba a estar enseñando estas cosas delante de otras personas, pero Dios que es fiel, Dios que me ha dado vida eterna, y Dios que con su poder me sostiene a mí. Ahora, dijimos, ¿por qué yo tengo que recibir al débil en la fe? Número uno, porque ya lo recibió el Señor. Número dos, porque el Señor sustenta a cada creyente. Número tres, por favor, porque el Señor es soberano para cada creyente. Oiga lo que dice, por favor, en Romanos capítulo 14, que es el texto inicial, versículos del 5 en adelante, dice de esta manera. Oiga esto. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por ejemplo, en tiempo de Cuaresma, un católico no come carne. Y si ese todavía es un pensamiento, es una creencia en su mente, aunque se vuelva cristiano, mientras no conozca que Él es libre en el Señor, va a tener ese problema, y así un montón de situaciones. Entonces, mire lo que dice el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Por ejemplo, el judío quería guardar el sabbat, y el cristiano ya no estaba obligado a guardar el sabbat. Y el que no hace caso del día, oiga esto, para el Señor, no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios lo ha liberado. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, lo que nos está diciendo que siempre servimos al mismo Dios. Versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Por qué? Porque todos somos creyentes. Nos hemos desarrollado diferente quizás, pero todos servimos al mismo Dios y dependemos del mismo Dios. Versículo 8, es un versículo precioso que muchos repetimos constantemente. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, tanto el que ha crecido mucho en la fe como el que es débil en la fe, ambos somos del Señor. Y le voy a decir algo, no vale más el que conoce más y que ha conocido más a Cristo que el que está recién convertido. Todos valemos la sangre de Cristo, hemos sido comprados por su sangre. Y vea por favor el versículo 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso es que yo no tengo que juzgar a otra persona. Me va a tocar un momento para enseñar, enseño. Me va a tocar un momento para tener paciencia con aquellos que todavía no han crecido en el Señor. Tengo que tener paciencia. Tengo que darles el espacio. Amados hermanos, tener paciencia es adaptarse a los cambios que está pasando. En este tiempo de pandemia hemos tenido que tener paciencia. Y paciencia no es quedarse con los brazos cruzados, sino, mi querido hermano, es adaptarse a los cambios que están pasando. Y por último, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que como cristianos tenemos que recibirnos unos a otros. La cuarta razón es que porque solo el Señor será quien juzgue a cada creyente. Versículos, oiga bien, del 10 al 12. Dice, pero tú, porque cuántas veces yo he escuchado a los hermanos juzgando a otra persona que está todavía ligada con sus creencias anteriores, pues para cada uno de ellos, permítame, para cada uno de ellos va esta porción de la palabra. Dice versículo 10, estamos en Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, amados hermanos, yo sé que muchos aman a los hermanos y quieren que los hermanos sean diferentes y crezcan, pero el crecimiento no lo damos nosotros. Nosotros sembramos, nosotros regamos, pero la Escritura dice que el crecimiento solo lo da Dios. Y cada uno de los creyentes es siervo del Señor. Entonces yo no soy quien para juzgar al siervo ajeno, ¿verdad? Aquel que ha creído en el Señor pero que no ha conocido todavía. Entonces tengo que esmerar en darle un buen testimonio. Tengo que esmerarme en mostrarle lo que Dios ha hecho en mi vida sin avergonzarlo, sin apabullar sus creencias, sino que con la palabra del Señor y con amor testificar con mis palabras y con mis hechos que lo que la Biblia dice y ha obrado en mí es mucho mejor que cualquier cosa. Porque, amados hermanos, de cada juicio que nosotros hagamos con uno de estos hermanos que son en la fe más pequeños, así como muchos vienen y se dejan ir, es que este hermano o que esta hermana todavía no crece, sigue niño en la fe, un día vamos a dar cuentas delante del Señor. Mejor sírvale de grada para que crezca. Extiéndale la mano para que siga adelante y no ponga tropiezos en la vida de él. Fíjense que dice 1 Corintios capítulo 3, casi terminamos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Mire qué precioso lo que aquí dice. Y llevamos un par de palabras ahí sobre que todos vamos a tener que comparecer delante del Señor. Dice 1 Corintios 3, 15 y 16. Si la obra de alguno se quemare, hablando de ese día de comparecencia, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todos los tropiezos que yo ponga y todas las ayudas que yo dé a otro cristiano para crecer, todo va a ser examinado allá. Y muchas cosas que dizque para enseñar, muchas críticas, señalamientos, legalismos que yo no me puedo quitar de la mente, amados hermanos, y que yo vine y se los hice saber de una manera equivocada al hermano, todo eso se va a ver ese día. Que no fui capaz de tener paciencia con el hermano porque no supe mostrarle el amor que Dios nos ha dado a cada uno. Amados, Dios ha tenido paciencia con todos. Y de nada sirve, amados, que algunos hermanos estén trabajando y sirviendo para llevar nuevas personas a la iglesia y vienen otros que supuestamente ya son maduros en la fe y vienen a decir cosas y a juzgar la vida de los nuevos. ¿Por qué juzgar la vida de los nuevos? ¿Por qué juzgarnos? Si usted quiere juzgar, júzguese a sí mismo. La Biblia dice que yo tengo que sacar la viga que tengo dentro de mis ojos antes de decirle al hermano, ven, voy a sacar la paja que tienes en tu propio ojo. Y en 1 capítulo 4, versículo 5, dice de esta manera, mi querido hermano. 1 4, 5 dice así. Así que, oiga esto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, vamos a recibir lo que Dios considera que merecemos en nuestra vida cristiana. Amados, la vida en el Señor no es la vida del mundo metido a la iglesia, no. Si usted quiere vivir en el Señor, tiene que considerar la palabra del Señor. Y un día, amados hermanos, un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el hermano también,
Todos, todos. Pero entienda esto, que nos referimos a personas que son cristianas, que su fe está todavía pequeñita y no le permite desligarse de sus creencias tradicionales, digámoslo así. No le permite a ellos liberarse de eso. Y solamente el conocimiento de la palabra y el crecimiento en el Señor nos va a ayudar a desligarnos, y a nosotros mismos nos va a ayudar a darle amor y tener paciencia hasta que la obra del Espíritu Santo esté más sólida en la vida de ellos. Amados, yo recuerdo cuando yo vine al Señor hace mucho tiempo, casi 25 años, yo tomaba, yo era alcohólico, tal vez no tanto, yo tomaba una vez a la semana, pero tomaba pues, y pasaba toda la noche con mis amigos, etcétera. Y cuando vine al Señor, yo decidí hacerlo menos, pero siempre tomaba. Y entonces en la iglesia todos sabían que tomaba, que yo tomaba. Pero ¿saben cuántos me hicieron algún reclamo? ¿Sabe cuántos me hicieron algún señalamiento? ¿Sabe cuántos me dijeron, tú eres un borracho y aquí no puedes entrar? Nadie, nadie. Todos me tuvieron paciencia. Y todos oraban por mí, en lugar de señalarme, oraban por mí. Y fue hasta que Dios me mostró en su palabra, no porque un hombre me señaló, no porque el pastor me regañó, sino que yo pude ver en su palabra que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Mi querido hermano, cuando yo pude rendirme al Señor, y ese día que Dios me reveló eso, que Dios me mostró eso, fue la última vez que yo estuve relacionado con la bebida. Hasta este momento ya pasaron más de 25 años y yo no he vuelto a tomar. Pero le aseguro que si hubiese hecho un grupo y me hubieran señalado y que esto y que alcohólico, que no sé qué, les aseguro que probablemente yo era abogado, yo ya tenía mi vida hecha, ya estaba bien. Les aseguro, bueno, ¿y estos que creen? Vámonos de aquí, yo no estoy para que nadie me llame la atención. Y sí, nosotros podemos recibir llamados de atención, pero tiene que hacerlo aquella persona que está apta para hacerlo y que Dios lo ha puesto en ese cargo para hacerlo, no cualquier hermano. Entonces, amados hermanos, yo no trato de justificar a nadie. Quien nos ha justificado es Dios. Yo no estoy diciéndole a alguna persona, mantente así con ese poco conocimiento. No, desea como niño la leche no adulterada para que por ella nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor, que nos va a hacer libres. Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Pero no es algo que viene automático. Tienes que rendirte a Él. Tienes que ver la palabra y tienes que aprender. Tú que todavía estás atado a tu creencia pasada, tienes que aprender a renunciar, no por el pastor, no por los hermanos, sino que por el Señor. Cuando Él te muestre en su palabra que tu fe está mal, y aprende a confiar en Dios y aprende a conocer que lo que ahora tienes en Cristo es mucho mejor que lo que tus padres te pudieron haber enseñado, que los recuerdos que tú tienes de tu congregación o de tu iglesia pasada. No, es la vida en Cristo, es la salvación que Cristo da y las promesas que solo podemos tener cuando Cristo ha sido nuestro Salvador y es por toda la eternidad nuestro Señor. Así es que a paz hemos sido llamados, pero también hemos sido llamados a crecer constantemente en el conocimiento del Señor. ¿Cuándo termino de conocer? Hasta que mis ojos vean a mi Creador, porque dice el apóstol Juan que nosotros le veremos a Él porque seremos tal como Él es. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y vamos a pedirle que nos ayude a comprender todo esto, a poder tenerle paciencia a los hermanos y los hermanos que son débiles en la fe, que les ayude a crecer en la fe para que ellos se transformen, después de ser personas que necesitan que les ayude, se transformen en columnas dentro de la casa del Señor. Ahora, antes de orar por los hermanos, yo quiero invitarlos a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal, que esta noche le puedan abrir su corazón y rendirse a Él.
Hágalo repitiendo una sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor.